Bueno, muchas gracias, mi colega Alarcón. Con nuestro especial saludo de siempre, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy continuaremos con el ejercicio académico, ya la jornada número 11 de la revisión técnica de la Constitución y las explicaciones jurídicas que nos está dando el señor Coronel Diego León Caicedo Muñoz, experto constitucionalista y docente en esta materia, que nos ha venido ilustrando paso a paso de muchos elementos generales, porque cada artículo demanda un estudio profundo, y nos ha dado una visión que la deberíamos tener todos los colombianos, de conocimiento de la Constitución. Entonces, mi coronel Caicedo tiene un sistema muy práctico que nos hace siempre un recuento, puntualiza algunos aspectos que considera que son útiles y luego continúa en el avance de los artículos como veníamos y entre todos vamos interactuando y haciéndole preguntas. Sin más preámbulos, mi coronel Caicedo, bienvenido. El auditorio usted ya lo conoce y estamos atentos y prestos a enriquecer nuestro conocimiento con base en su experiencia y muy buena voluntad para seguirnos apoyando en esta tarea. Adelante, mi coronel. ¿Mi colega me escucha ahí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos los que se encuentran en este momento presentes en el aula virtual de la Fundación. Como todas las semanas, vamos a hacer un preámbulo de lo que hemos venido viendo y analizando, porque prácticamente es como lo he dicho siempre, es un análisis muy somero de la Constitución en miras a que exista una posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente poder participar activamente de ella. Y digamos que de este análisis depende mucho lo que debe conservar nuestra Constitución y los posibles cambios que se puedan realizar. Nosotros desde hace un par de semanas venimos trabajando la parte dogmática que está relacionada con los derechos humanos establecidos en la Constitución, y esos derechos están divididos en tres, que son los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente. Nosotros ya estamos por finalizar esta primera parte, que es lo de los derechos fundamentales. Recordamos que en esta primera parte del artículo décimo al artículo 41, perdón, 11, del artículo 11 al 41, eh, se encuentran 19 derechos, 6 libertades, 3 prohibiciones y una obligación como tal, dentro del contexto de los derechos que pertenecen a la libertad de cada individuo como tal. Es el conjunto que garantiza la Constitución y que se refiere a los derechos naturales y que son heredados por el individuo como tal, que los hacen libre a cada uno y son los primeros en su generación en aparecer en las revoluciones liberales, en la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana o de Estados Unidos y la Revolución Inglesa como tal. Posteriormente, y ya que estamos finalizando los derechos fundamentales, vamos a iniciar esos derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que después de la evolución del ser humano como tal dentro del contexto social, ha venido cambiando en los estados y en las naciones, porque en el primero se respeta ese derecho natural como tal, pero en el segundo el Estado ya entra a intervenir, a solucionar los problemas de ese individuo dentro de ese contexto social. Entonces yo creo que hoy alcanzamos a ver esa parte o iniciar por lo menos los derechos de segunda generación, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales como tal. Eh, Ese es un resumen ahí muy a la ligera de lo que hemos venido desarrollando. Y obviamente, pues la semana pasada se hizo un paréntesis y se habló de los artículos que están relacionados con el proceso electoral, que más adelante lo tendremos que ver, porque lo que hicimos la semana pasada fue algo muy rápido, una síntesis breve por lo de los comicios que se llevaron a cabo el día domingo, los comicios para elegir
a los dignatarios de los entes territoriales. Entonces, pues sin más espacio para orientar en este preámbulo, vamos a continuar. Creo, y si no me equivoco, ustedes me corrigen, creo que hayamos terminado en el artículo 36 que se reconoce el derecho de asilo. ¿Es correcto, mi canal Villamarín? Sí, señor, sí, 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 bueno, ahí. Ahí creo que terminé y si mi memoria no me falla, terminamos con No, ese. Entonces, no tratamos el 36, tratamos hasta el 35. sí, o sea que hasta el de- quedó, hablamos de que el 36 lo íbamos a ver porque hubo algo que se refirió el asilo y entonces dijo, entonces lo vemos en la próxima. Pero sí, llegamos a ese, exactamente, ese es el punto de partida. sí, ahí terminamos y pues podemos seguir con él. Y el artículo 36 pues digamos que es muy corto y dice se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Y creo que tratamos inclusive, si no me equivoco, también el tema de Pedro Carmona de Venezuela. Y es que Colombia ha sido muy respetuoso, digamos, en términos generales, en materia de relaciones internacionales y diplomacia, que en este gobierno se están pasando por la faja, ¿no? Porque ha sido una tradición de muchísimos años en donde se respeta digamos, esos convenios internacionales, esos pactos en donde ha participado Colombia y este no es la excepción, es el Pacto Internacional del Derecho al Asilo, en la cual Colombia va a ser parte y respeta muchísimo en esas condiciones de persecución como tal, así como a los colombianos le dan ese derecho de asilo en otras latitudes, en otras esferas del globo terráqueo en otros países, Colombia también hace lo mismo y reconoce ese derecho a las personas que de una u otra manera están siendo perseguidas, digamos, por los gobiernos autoritarios alrededor del mundo o porque el mismo Estado no está en capacidad de garantizarle su propia seguridad como tal. Entonces, a eso es lo que obedece el artículo 36. Pues hay varias sentencias que están relacionadas al respecto. No sé si tienen alguna inquietud. Pues yo tengo una inquietud, claro, que no sería de tipo constitucional o penal, o bueno, sí constitucional. Vamos a poner el siguiente caso, doctor Luis Caicedo. Una persona de X nacionalidad, argentino, cubano, chileno, pide el asilo político por persecuciones, pero luego es condenado en otro estado, no en Argentina, donde él está reclamando que es perseguido político. Supongamos que lo condenan en el Perú por un delito que cometió, eh, relacionado también con sus temas políticos, o sea, caso de un guerrillero, un sujeto de estos. Como ya tiene el asilo político en Colombia y la petición de extradición que le haría Perú, y si Colombia tiene tratado con Perú en este caso, ¿lo cobijaría ese asilo para lo del Perú o solamente para el país de origen del señor donde pidió ese asilo alegando ser perseguido político? Mi coronel, el ejemplo más claro, usted lo dio la vez pasada, es Pedro Carmona, él está condenado allá. Entonces, digamos que eso hace parte de ese pacto internacional, que cuando obedece a delitos que están relacionados, y usted dijo la palabra, porque la Constitución dice derecho de asilo, pero no dice político, pero realmente está relacionado con el tema político, pues es la obligación de los estados proteger a esas personas cuando están siendo perseguidas por un estado. Y de hecho, pues van a ser sancionadas y no solamente por delitos políticos, sino por otro tipo de delitos establecidos especialmente en esos gobiernos dictatoriales o en esos estados donde no hay un sistema de pesos y contrapesos. Recuerden que en un estado de dictadura no existe esa diferencia y esa autonomía de los poderes. Eso quiere decir que el poder judicial está en cabeza del mismo ejecutivo, del mismo dictador. Por eso es que no importa y se sigue con el derecho, así digamos haya una solicitud de extradición, porque lo hay como tal, pero se hace caso omiso precisamente porque es que es la protección de esa persona que está siendo protegida
por esta clase de gobierno o cuando los gobiernos no son capaces de brindarle esa seguridad, digamos que amerita esa persona que está ejerciendo como tal esos derechos políticos en esa nación o en ese estado. No, pero es que la pregunta que yo le hago es si el tipo también es pedido por el mismo tipo de delito en otro país eh, que no sea el de origen, sino que también tenga delitos porque fue a promover alguna actividad ilegal en otro país. Y entonces, si lo pueden pedir en extradición, y ahí sí lo enviarían a ese país. Sí, sí, en ese caso sí es posible, no le había entendido su pregunta, pero cuando está, digamos, no estrictamente relacionados con factores políticos, pero si es, digamos, por delitos comunes o delitos de narcotráfico o un asesinato como tal, claro que sí es posible, porque se sale dentro del contexto de lo que está dentro del Pacto Internacional del Derecho de Asilo. Perfecto. Bueno, mi coronel Alarcón, entonces Sí. ahora sí. Ah, qué pena. A ver si hay alguna pregunta relacionada con lo que acaba de pronunciar mi coronel Caicedo. Por favor, adelante, veo el micrófono abierto por parte de mi coronel Pachón. Adelante. Mi coronel De Saldaña. pronto aclarar de que tanto el Estado que el Estado no puede ni si quiere negarlo, no puede decir por qué motivos. Simplemente dice no, no lo es, no lo acepto o no lo extradito y no necesariamente tiene que dar explicación. Gracias, mi coronel Pachón. Mi coronel Saldaña, adelante, por favor. Bueno, gracias, mi coronel. Sí, en parte la duda mía la absolvió mi coronel Pachón. No obstante, para a ver si quedamos más claros, es que mi coronel Caicedo, como profesor, dijo que el presidente aquí se le había pasado por la faja. Pues yo entendí eso. Entonces, con esa palabra, y si Colombia ha suscrito un pacto internacional que hace parte, supongo, del bloque de constitución, bloque constitucional, entonces se pasaría por la faja ese bloque constitucional. Una pregunta, mi coronel, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, dice, en los términos previstos por la ley. En Colombia, o sea, que quiere decir que la ley desarrolla este artículo. Entonces, o sea, desarrollaría lo que dijo mi coronel Pachón o no. Ahí, a ver si me hace el favor mi coronel Caicedo y me explica algo sobre eso. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, mire, Gracias. mi coronel, la respuesta precisamente la dio mi coronel Pachón, porque cada estado se reserva el derecho de asilo y eso estamos totalmente de acuerdo. Si lo acepta o no lo acepta y tiene, digamos, ese derecho de la reserva, de por qué, de reservarse el derecho de aceptarlo o no aceptarlo como tal. Y dentro de ese contexto, pues aparece el motivo por el cual no está en la obligación de hacerlo como tal. ¿Por qué digo que se ha pasado por la faja? Porque es que mire, el inconveniente que se tuvo hace un par de semanas cuando el grupo terrorista Hamas hizo el atentado en Israel, en donde la Cancillería se pronunció como lo ha venido haciendo siempre a nivel internacional por las buenas relaciones que tiene Colombia con los demás países y por el derecho protocolario que tiene en ese aspecto en el de, eh, digamos, se me fue la palabra técnica, condenar, perdón, condenar la acción terrorista como tal. Si ustedes se fijan, ordenaron quitarla de manera inmediata de el medio público en el cual lo hizo la Cancillería y de inmediato entró a intervenir el presidente con una arremetida de trinos en la cuenta X en contra del gobierno de Israel. Digamos que eso hace parte de algo consuetudinario que ha venido haciendo Colombia durante muchísimos años en materia de relaciones internacionales. Entonces, digamos que por eso es que lo dije y lo manifesté, se pasa por la faja. Y de hecho podría pasarse esto porque se reserva el derecho como tal, cada estado de aceptar o no aceptar, mi coronel, el derecho de asilo. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Gracias.
Coronel Saldaña. Perdón, mi coronel. Señor, mi mayor, Sí, adelante, por mi favor. coronel, es que tengo una inquietud. ¿Hay alguna diferencia entre el asilo político y el asilo común y corriente como el que se le está dando a los venezolanos? ¿Y cuál es la obligación entre el uno y el otro con respecto a la manutención o la seguridad o lo que corresponda aquí me acuerdo que aquí tuvo el presidente también del Perú, Alan García, creo que fue, estuvo asilado y el mundo de venezolanos que tenemos acá. Gracias. Pues mi creo sí, hay una gran diferencia. Una cosa es el derecho de asilo como tal, que ese derecho de asilo amerita una protección muy especial por parte del Estado y el Estado se hace responsable de esa persona como tal y es solicitado. Mientras que el tema de los venezolanos que se encuentran en Colombia obedece a una migración por el tema económico, social que está viviendo el país y ya cada estado, digamos, se reserva como tal, digamos, ese derecho de la protección a los migrantes. Colombia ha sido, y por eso el gobierno pasado sobresalió en el tema de la protección a migrantes a nivel internacional. Ustedes van a ver a nivel de Europa la problemática que hay en la Comunidad Europea por la migración de personas o ciudadanos del Medio Oriente y de África como tal. Entonces, a nivel internacional, digamos que hay unos pactos de tratar bien a esas personas que migran de un país, pero aquí tengo que hacer un paréntesis, es decir, en materia de migración existen unos parámetros legales y esos parámetros legales están determinados por cada estado. Digamos que en Latinoamérica está a través del pasaporte que lo puede hacer, digamos con una autorización y se va a hacer legal y se va a hacer el ingreso por los puertos correspondientes, tanto terrestres como marítimos, como aéreos como tal, para hacer un registro respectivo o a través de las visas para determinados países. Y digamos que muchas de las personas que han llegado de Venezuela huyendo lo han hecho de manera ilegal. En ese orden de ideas, pues el gobierno anterior se pronunció para legalizar, digamos, o darle la oportunidad de darles una especie de reconvención laboral y en aspectos de salud hacia ellos. Por eso es que es totalmente diferente al tema del asilo. El tema del asilo es una situación muy particular política cuando la persona está desarrollando precisamente, y eso lo vamos a ver más adelante en el artículo 40, ese derecho, digamos, fundamental que tienen las personas dentro de las sociedades de ejercer el derecho político como tal, y obedece a esa situación. Entonces la diferencia es abismal. Y si me permite, mi Bueno, coronel Caicedo, le quiero hacer un complemento de orden tanto geopolítico como diplomático y, por qué no, de derecho internacional. Resulta que después de la Liga de las Naciones, que fue la primera organización que hubo internacional, tratando todos estos temas y que estaban en construcción y tendrían muchos errores y problemas, después de la Segunda Guerra Mundial se decidió crear la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y con base en los problemas que hubo en Europa, llegaron al Pacto de Helsinki, que lo vimos aquí hace poco, el 75, 76, 73, todo ese tiempo hasta que se produjo un acuerdo que no es vinculante, escuchémoslo bien, no es vinculante, pero es el que le ha dado la vida a la Unión Europea y es el que ha mantenido un montón de cosas o de acciones, de actividades de intercambio. Pero es que en el año 68, 69, la diplomacia mundial se movió muchísimo en una cantidad de pactos que fueron volviéndose adendos de la ONU. Por eso, en la ONU se creó la entidad esa de las migraciones, que, que tiene unas funciones en diferentes partes del mundo. ¿Y qué ha Arnulfo, sucedido? Que alrededor del tema de la defensa de los derechos humanos se establecieron unas normas que son comunes y mínimas para todos los estados y otras que son de quien se vaya adhiriendo. Entonces, no todos los países son adherentes de 5 o 6, no sé cuántos pactos habrá que tiene que ver con migraciones y tránsito de seres humanos, porque se parte del principio que todos los seres humanos tenemos la libertad de movimiento por todo el planeta. Entonces, lo que dice mi coronel Caicedo es cierto en el tema de que cada estado, de acuerdo a lo que se haya comprometido, tiene unas restricciones, limitaciones y otros que están desconociendo
esos pactos que ya hayan firmado y los han desconocido. Entonces sería interesante que miráramos todos los acuerdos de Viena, porque, por ejemplo, una de las normas elementales que lo tenemos todos en el pasaporte donde dice es que se solicita a las autoridades del país respectivo darle el tratamiento que corresponde como a un ser humano. Entonces, ahí vendrían un poco de aclaración de las que tiene Mayor Mendoza, pero habría que mirar cuántos protocolos y pactos tiene la ONU alrededor, en cuánto está comprometido Colombia, en qué le obliga y qué no le obliga, porque cada país tiene diferentes. Inclusive, al mirar en Wikipedia la situación de cada país, en la parte de abajo aparece a qué pactos está suscrito y a cuáles no. Todo eso tiene que ver con derechos humanos, que es el tema fundamental. Eso quería agregarle, mi coronel Caicedo. Sí, también quiero agregarle otra cosa, que es que Colombia también ha vivido esa problemática y sobre todo hacia Estados Unidos. Hay que recordar que inclusive hay muchas personas de la Reserva Activa de nuestra fuerza pública que viven en Estados Unidos y que solicitaron el asilo precisamente por diferentes motivos, inclusive por temas de amenazas de guerrilleros, de paramilitares, en donde el Estado no estaba en la capacidad de hacerlo. Y eso lo vemos y creo que muchos de ustedes tienen conocidos que residen y viven ya en Estados Unidos. Y esa problemática data de hace bastantes años aquí en Colombia. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. No tenemos más manitas levantadas. No sé si damos continuidad o de pronto le damos la palabra a dos o tres personas más. El coronel Villamarín, usted disponga. No, mi coronel, si no hay preguntas, avancemos porque son muchos temas que están pendientes. Perfecto. Mi coronel Caicedo, la palabra es suya. Bueno, viene un artículo bien interesante para nosotros los colombianos, ¿no? Y que han abusado de ellos muchos políticos de la marea rosa, ¿no? Y es el artículo 37, dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Entonces, hay una serie de normas legales proferidas por el Congreso de la República que desarrollan, digamos, este artículo. Uno de ellos es la Ley 1453 del 2011, que modifica el Código Penal y Código de Procedimiento Penal en ese sentido. Y, por supuesto, no podemos dejar atrás la Ley 1801 del 2016, el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas empiezo por la segunda parte, es decir, usted puede, como lo he dicho, no hay derecho absoluto. Todos los derechos son limitados y regulados por la ley, por el legislador, en la medida en que se requiere establecer unos parámetros mínimos de convivencia pacífica. Cuando ya ese derecho empieza a interrumpir los derechos y libertades de otras personas, ahí es donde interviene el legislador para limitarlos. O sea, eso que salen a decir y que salieron a decir en el año 2019, en el 21, en las manifestaciones y hablando de ese derecho nunca puede ser absoluto, siempre es limitado. Entonces, en primera instancia, el artículo es muy claro, dice, el pueblo puede reunirse y manifestarse pública, pero ahí es donde viene la palabra pacíficamente. O sea, lo que autoriza la Constitución es pacíficamente. Em, Sin embargo, para usted manifestarse pública y pacíficamente, se necesitan, digamos, unos requerimientos, perdón, unos requisitos mínimos que están en la ley 1801. El mínimo es avisar a la autoridad administrativa, es decir, al alcalde, y avisarle, oiga, voy a reunirme tal día, a tales horas y en tales vías. Eso tiene su lógica. Es precisamente una y principalmente que es lo que muchas veces no entienden. Ellos lo entienden, lo que pasa es que quieren generar polémica. Es garantizarle la seguridad a las personas
que ejerzan ese libre ejercicio. Si las personas que van a ejercer ese ejercicio de ese derecho de manifestarse públicamente, pero pacíficamente, tiene también el derecho a que el Estado lo proteja, a que el Estado le brinde las condiciones. ¿Y cómo le brinda las condiciones? A través de la autoridad de policía, a través de los funcionarios de policía, que le hagan el respectivo acompañamiento en caso de que otras personas quieran agredirlos como tal. Esa es la figura que se viene manejando, que se ha venido manejando toda la vida como tal. Es decir, un acompañamiento a esas manifestaciones públicas. Pero también sucede de que cuando hay esas manifestaciones, las mismas personas que solicitan manifestarse públicamente ya trascienden la palabra pacífica y se van a la violencia, que es donde entra la ley 1453, y empezamos a hablar ya de la comisión de hechos punibles. Entonces empezamos a hablar de los delitos contra los bienes del Estado, contra los bienes públicos, contra los bienes particulares, el vandalismo como tal, el secuestro, la violencia extralimitada como tal, y ahí hace parte de configuración de hechos que están tipificados como punibles en el Código Penal y tienen un tratamiento también muy especial como delito en el contexto del Código de Procedimiento Penal. Entonces, es como para dejar claro hasta dónde llega ese derecho, que ese derecho tiene sus límites. ¿Hasta dónde llega? Hasta una manifestación pública y pacífica. Y este derecho está relacionado con la libertad de expresión, es decir, para que la gente pueda, salga y se manifieste públicamente. Hasta ahí llega, pero cuando ya trasciende la barrera de lo pacífico, de la tranquilidad, de la convivencia pacífica, viene la comisión de hechos punibles. ¿Y quién tiene el monopolio de la fuerza? Pues el Estado. Ninguna otra organismo en la Constitución y la ley establece que se haga cargo del monopolio del Estado, sino el mismo, perdón, del monopolio de la fuerza, sino el mismo Estado a través de la fuerza pública. Y para eso, pues todas las naciones alrededor del mundo y todos los estados tienen dentro de los organismos o las fuerzas de policía, tienen cuerpos dedicados a los motines y antidisturbios, y por eso se llama antidisturbios, porque se salen del contexto de una manifestación pacífica y se va a un disturbio cuando ya vienen lanzamiento de piedras, de objetos contundentes, cuando hay agresiones con bombas molotov, etcétera. Entonces, a partir de eso, el Estado debe utilizar el monopolio de la fuerza, obviamente con unos protocolos. Antes de utilizar esa fuerza, vienen unos protocolos de diálogo, de mediación como tal, que eso no es de ahora, eso viene desde hace muchísimos años y los que están aquí presentes lo conocen. Digamos que en términos generales es lo que quiero hablarle de este derecho fundamental como tal y las limitaciones que tiene. Bueno, mi coronel Saldaña tiene una pregunta. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón. Para mi coronel Caicedo, obviamente. Mi coronel, la ley que usted comenta, 1453, entendí que había modificado el Código Penal, o si entendí mal, o sea, la ley 599 de 2000, porque no entendí que, si esa es la pregunta, si estoy acertado en que la ley 1453, se me olvidó el año. 2011. ¿Cómo? ¿Del 2011? De 2011. Sí, pues yo creo que el mismo Código Penal pues está catalogando como punible todos esos actos de violencia, verbigracia, lo que ocurrió con la primera línea que destruyeron varias ciudades e incendiaron varios casas y además atentaron contra la vida de la fuerza pública, el monopolio de la fuerza que es para eso, y que uno ve, por ejemplo, un ejemplo en Francia y en Estados Unidos no escatiman
para utilizar la fuerza bruta, así como suena, porque ese es el monopolio de la fuerza, que es el que da fuerza a la ley justamente. Y aquí en Colombia, ya usted lo dijo muy claramente, no se llevó a cabo. Es decir, la fuerza pública vive asustada sabiendo que está respaldada por la Constitución. Entonces me alargué, pero básicamente, si por ejemplo, yo no sé, usted habla de, pues, de los protocolos por el código de policía, que se me olvidó también el número de la ley. Pero aquí 1801. realmente no, sígame, qué pena. No, que No, le estoy complementando la ley 1801 que me estaba preguntando qué se del podía utilizar. 2016, sí, 1801, 2016, ¿no? sí, señor. La de la convivencia. Mm. Entonces, no se compadece, pues, el actuar de la fuerza pública amparada por la Constitución, que uno ve esa la fuerza pública toda aculillada, así como lo estoy diciendo, toda nerviosa para actuar. Esa es como mi inquietud, que valga si es pregunta o es inquietud, pero francamente lo deja uno con mucha desazón, esta falta de cumplir la ley. Sí, eso es mi coronel y para quien nos estamos ilustrando aquí para todos. Gracias. Pues mi coronel, yo le quiero complementar algo. Yo hasta hace un par de años yo dicté clases en las escuelas de policía aquí en Bogotá, en todos los grados. Y eso es lo que yo le manifestaba. Es decir, lo que pasa es que muchas veces hay desconocimiento, pero otras veces hay conocimiento, pero hay un temor a que, digamos, el mismo Estado, a través del Ejecutivo, no respalde los procedimientos del uso de la fuerza. El primero es muy importante porque es que hay una línea muy delgada entre el uso de la fuerza y la violencia. Y esa línea se pasa, es decir, en cuestión de instantes, a utilizar la fuerza, a utilizar la violencia como tal, que es la que no está aceptada. Y eso muchas veces lo desconocen los miembros de la fuerza pública, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde ellos pueden actuar como tal. Entonces, si usted no tiene conocimiento de la normatividad como tal, partiendo de la Constitución y luego de las leyes que lo respaldan a usted como ese funcionario del Estado, pues usted no puede actuar. Pero también si conoce la norma, pero tiene un temor a que no sea, digamos, avalado o protegido por parte del Ejecutivo como tal, porque muchas veces trasciende es a la parte mediática, entonces dejan de actuar. Pero como usted lo dijo, todos los estados alrededor del mundo utilizan el monopolio de la fuerza, unos más que otros. Entonces, usted va a Estados Unidos y usted respeta muchísimo porque un policía en un procedimiento policial tiene una autonomía muy grande. Entonces, aquí no lo respetan y entonces en muchas ocasiones salen con leguleyadas. Pero realmente el monopolio de la fuerza se hizo fue para eso, para, digamos, en materia de derecho de policía, es la actividad, porque primero está el poder, que es la norma que lo establece, la función, digamos, que es la que desarrolla como tal a través de la autoridad administrativa, y el monopolio de la fuerza viene a través de la actividad de policía, que es la materialización de lo que dice la Constitución y la ley, que se debe respetar en toda sociedad como tal. Pero por desconocimiento, muchas veces por ese factor que estamos viviendo desde hace unos años para acá y que se inició con una campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional, para llegar, digamos, a ocupar el poder en las manifestaciones ya conocidas por todos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Eh, no sé, mi coronel Álvaro Morantes, parece que tiene el micrófono abierto. Adelante, por favor. No. Bueno, mi coronel Pachón, por favor, adelante. Sí, por ahí alcancé a conocer algo de una sentencia de la Corte Constitucional donde disponía de que los organizadores pues deben indicar primero la fecha, el recorrido, el número aproximado de personas, los medios que iban a utilizar para
divulgar sus manifestaciones y se les prohibía el uso o el porte de armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar la propia integridad de los participantes como del resto de personas que no participan o de las mismas autoridades. Pero me da la impresión de que el, el jefe de policía, alcaldes, no están exigiendo eso. No sé si es que hay alguna otra disposición en contrario, porque eso era lo normal anteriormente, de que el grupo de personas que pretendían hacer una manifestación, marcha o protesta, debían pedir, aparentemente decían, un permiso para esa actividad. Hoy en día ya como que no se les exige en esos aspectos. Gracias. Y coronel, no, eso continúa, pero más que un permiso es una información, porque es un derecho. No es, digamos, un permiso como tal, es la información. Es más, en la norma de convivencia ciudadana está actualizada y se puede informar a través de Internet inclusive. A través de Internet usted manda el aviso, la información de que se va a manifestar públicamente en las vías tales y eso es más que suficiente para usted salir adelante. A no ser de que haya algún inconveniente, digamos, de orden público, un caso fortuito de fuerza mayor, que son casos tremendamente excepcionales, en donde las cuales corre peligro, digamos, la vida de ese manifestante público que lo hace de forma pacífica. Entonces, más que un permiso, es, digamos, es la información para poder garantizarle ese derecho a la libre protesta. Y agrego otra cosa más que yo he manifestado en ocasiones anteriores. Una norma se hace cuando surge una necesidad y, por ejemplo, en la ley 1453 aparece una que nunca había sido, digamos, parte de un hecho punible, que es hacer disparos al aire como tal. Cuando ya trasciende eh, eh, el tema de la balística, el tema de los estudios forenses y determinan de que un disparo al aire, cuando llega a su máximo punto, se devuelve con la misma velocidad y causa muertes, entonces eso ya se convirtió y hace parte de un código, digamos, punitivo. Y así en ese orden de ideas, los encapuchados dentro, que fue muy polémico, los encapuchados dentro de las marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como para complementarle, más que un permiso, es una información. Aviso. Mayor Mendoza, adelante. Gracias, mi coronel. Vayamos a la primera línea y a los instigadores y creadores de la primera línea en cuanto a organización, financiación, suministros, todo lo que hicieron por la primera línea, las defensas antes, durante y después que aún siguen de ese vandalismo y destrucción de las ciudades, cómo afecta a caso concreto, Petro y Bolívar, y a los alcaldes que debían de ciudad cuidar la ciudad y por el contrario permitieron o también suministraron todos los medios para que hicieran esos destrozos. Mi coronel, gracias. Pues mire, mi coronel, yo le digo una cosa, le ha faltado autoridad y valga la redundancia acá, a las autoridades judiciales eh, para iniciar esos procesos contra quienes fueron sus autores, digámoslo en palabras coloquiales, intelectuales, y los que participaron en el patrocinio de esos grupos de vándalos y delincuentes que se denominaron la primera línea, porque es que eso no está contemplado en la Constitución ni en ninguna ley. Patrocinar terrorismo, patrocinar vandalismo, secuestros, y obstaculizar las vías como tal, porque también está contemplado en la 1453, no es una manifestación pacífica. Entonces, sí, la fiscalía inició y creo que pues, hay unos posibles condenados de primera línea,
pero los que patrocinaron, no les ha pasado nada, ha habido más bien ese susto de la presión mediática a nivel nacional e internacional como tal, pero sí les ha faltado autoridad. Muchas gracias, mi coronel Caicedo, mi mayor. Eh, Estamos, entonces no tenemos más manos levantadas, mi coronel Caicedo, por favor. Perdona, nuevamente está aquí mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Bueno, sí, yo tengo la duda y es la siguiente, es que yo encuentro en el Código Penal del terrorismo y del que provoque o mantenga en estado de zozobra y terror a la población o a un sector de allá y etcétera. O sea que veo que sí está contemplado el terrorismo y yo, pues, de lo que aprendí en mi escuela militar, eh, inclusive nos ponían a hacer trabajos sobre terrorismo y todos, pienso yo, de los que estamos aquí, sabemos qué es terrorismo. Lo que hizo la primera línea es terrorismo, sean encapuchados o sean sin capucha. Entonces, a veces uno piensa que a veces hay muchos tránsitos de leyes que finalmente dicen lo mismo que ya están establecidos en los códigos. Lo expreso y expreso mi idea porque le entendía a mi coronel Caicedo que no estaba dentro de los códigos del terrorismo que, que modificó la ley 1453. Y también el terrorismo, bueno, y creo que también contempla el código, pues de todas maneras en una clase como esta se alargan las dudas, porque habría que empezar a buscar artículo por artículo, pero también el que cause zozobra a las personas, pienso que está dentro del mismo código que esa ley supuso que iba a reformar, la ley 1453. Una duda y bueno, así quedará para quienes estamos en esta aula recibiendo la clase de mi coronel Caicedo. No, no, por supuesto, mi coronel, usted tiene toda la razón y lo dije anteriormente, claro que el terrorismo está contemplado dentro del Código Penal. Ahí está, y es que eso fue lo que hicieron. O sea, pues dentro de ese concurso de delitos que se llevó a cabo está el terrorismo. Entonces, pero mire, ¿dónde están las sentencias y los fallos? Pues bueno, eso hace parte, digamos, de esa timidez a veces por parte de las autoridades judiciales de actuar por medio de la presión mediática. Mi coronel Pachón, adelante, por favor. Sí, quería preguntarle al coronel Caicedo si de pronto usted por su actividad docente con los miembros de la Policía Nacional, si realmente hubo esa cantidad de personas que dice Bolívar con frecuencia, de ciento y pucho que le sacaron los ojos por el empleo de la fuerza de manera excesiva. Y Bolívar también hacía referencia de que la Corte Suprema de Justicia lo había investigado a él, pero que no habían encontrado ninguna responsabilidad en la actitud de él para equipar y suministrar los medios para esas manifestaciones que no fueron pacíficas, sino violentas. Entonces no sé qué información tan cierta se tenga. O sea, hay hechos que no se pueden dudar, como el caso de la patrulla que le colocó la rodilla sobre el cuello a un futuro abogado y fue consecuencia de muerte. Pues esos casos son evidentes, pero el resto de 133, tal vez hablaban de 133 personas a quienes le sacaron los ojos, para mí es como dudoso, pero bueno, no sé qué tanto conocimiento tenga usted de ese aspecto. Gracias. Ajá. Bueno, Por supuesto, mi coronel, que eso no es cierto. Lo único que de pronto le sacaron los ojos, pienso yo, es los gases pues, digamos, para abrir los disturbios, lo hicieron llorar o algo por el estilo, y seguramente que a alguien se le salió un ojo por eso, ¿no? Eso obedeció más bien a eso fue una persona, uno de los manifestantes que estaba cerca de una de los gases lacrimógenos que estalló y tuvo un inconveniente.
Pero eso no obedece a la realidad como tal, mi coronel. Eso está igual que el movimiento de Petro, con la cual se presentó en Europa haciendo esa acusación a la fuerza pública. Y no, jamás ha sido aclarado. Bueno, mi coronel Caicedo, no tenemos más manos levantadas. Por favor, adelante. Bueno, entonces viene el artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realicen en sociedad. Digamos, este es un tema bien interesante, pero digamos que obedece al contexto del derecho que tienen las personas dentro de la actividad comercial y dentro de la actividad de poderse asociar para beneficios, digamos, económicos, pero también sin ánimo de lucro como tal. Y esto está desarrollado más que todo en el Código del Comercio, del artículo 362 en adelante. Algo tiene que ver algunos artículos, la ley 80, la ley de contratación, algo tiene que ver la ley 142, la 774 como tal, y la 996, y hay una cantidad de normas que siguen este derecho como tal y lo desarrollan. Y también hay un sinnúmero de sentencias de la Corte Constitucional como tal, en la cual, digamos, protegen ese libre ejercicio de yo poderme asociar para poder entrar a participar dentro de una actividad, llámese económica, llámese profesional o llámese de índole no económica como tal. Y digamos, dentro de las últimas como tal, de las tantas normas que han establecido, por ejemplo, la que más tiene connotación hoy en día son las SAS, ¿no? Las sociedades por acciones simplificadas, es decir, donde yo como ciudadano tengo ese derecho de asociarme y pues para ello sí particularmente existen las normas. No soy abogado en derecho comercial, no he trabajado nunca, eh, pero bueno, ahí está el derecho para que nosotros podamos ejercer esa libre asociación en todos los aspectos y en todas las actividades. Entonces, asociaciones como tal, inclusive no de índole económica, en yo poder participar en actividades comunitarias como tal, para asociarme. Entonces, digamos, ese derecho sí, digamos que es protegido, digamos que no tiene mucha influencia de oposición a que se desarrolle como tal. Por lo tanto, si ustedes miran las normas, cualquier cantidad de leyes que lo respaldan. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. ¿Alguna pregunta de los presentes? Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Bueno, como el estudio y análisis que estamos haciendo con la dirección de mi coronel Caicedo como profesor, tiene como objetivo final que cuando nosotros seamos partidos políticos o cuando se llegue a cabo una constituyente, bien sea en este gobierno o bien sea que propongamos nosotros una reforma constitucional, es de ilustrarnos. Es una pregunta, mi coronel. Sí sería necesario este artículo. ¿Por qué? El de la asociación, porque antes de esta constitución usted nombró la ley 80 del 83 de contratación. Del 93, la ley 80 es del 93. Sí, la ley 80 de... No hay una, creo que es antes. Me No, la parece ley que 80 es del sí, la de 93, la de la contratación, contratación. la de contratación. Ajá. Sí, creo, bueno, después la miramos, pero no, porque es que yo recuerdo que cuando, por la dirección, porque estuvimos como ingenieros y ya se asociaban las personas sin necesidad de este artículo, ¿sí? Y venían los consorcios, las asociaciones temporales
para construir, etcétera. Bueno, lo que sea, bueno, me quedó la duda y a ver, como nosotros estamos apuntándole a una constituyente y como esta constitución es tan larga que a veces uno piensa, pues, que se pueden suprimir muchos artículos que ya están en la ley sin necesidad de esto. Era la duda, mi coronel, y no más. Gracias. Mi coronel, dos cositas. Una, eh, para el tema de la asociación del partido, este no es el artículo. El artículo es el siguiente, el artículo 40. Y Sí, la otra, claro, es que no hay que olvidar que los derechos fundamentales estaban incluidos y fueron incorporando en en la Constitución de 1886, en la anterior Constitución. Lo que no estaba y se incorporó en esta Constitución son los derechos de segunda y tercera generación, que son los que vamos a ver ahora más adelante, que son los económicos, sociales, culturales y colectivos y del ambiente. Por lo tanto, esto siempre ha existido y hay normas muy viejas, leyes que tienen que ver con el tema de la libre asociación para, como les he manifestado, digamos, en materia económica. Y ahí está otra que vamos a ver más adelante, que es el tema de las personas, el tipo de personas, de la persona jurídica como tal. Ahí es donde nacen las personas jurídicas. Pero es diferente para lo del partido micronal, eso lo vamos a dar ahorita en el artículo 40, que es el de conformar los partidos políticos. Sí, mi coronel, qué pena. Sí, yo la tengo clara. Lo que quería decir, en ese sentido, pues me excusa, pues la pregunta, yo soy su alumno en este momento y tengo las inquietudes. No, yo sabía que para formar el partido, yo no me refería al artículo 40, sino a este 38, que se habló de la asociación. Pero bueno, sí, digamos, ahí quedó aclarado todo, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Mi coronel Pachón, adelante, por Sí, favor. coronel Caicedo, ¿las ONG entrarían dentro de este grupo? ¿Dentro de este Sí, artículo, perdón? sí entran dentro de la libre asociación como tal, que eso es a lo que me refería cuando no tienen, digamos, esa connotación económica, sino sin ánimo de lucro. Y Gracias. tiene, y perdón, mi colega Caicedo, y tiene una norma que es de la que Colombia es signataria, que es internacional, que las ONG pueden abrir sedes sin ningún problema en otras partes del mundo. Es decir, una fundación puede tener un capítulo, una subsede en un país diferente. Digamos, tiene la sede original en Colombia, pero puede tenerla ¿Sí? en Estados Unidos, en España, en Francia. Y solo lo único que generalmente le exigen los países es que cumpla con las normas de tributación y con las normas legales y constitucionales de cada país. Pero tienen esa Así, ventaja y por eso son supranacionales. así es correcto, mi coronel. Es correcto para las ONG y para las fundaciones. Dentro del derecho internacional privado y público se contempla, digamos, esa posibilidad. Y pues nosotros somos receptores también de esas fundaciones y ONG a nivel internacional aquí en Colombia, ¿no? Sí, señor. Correcto, mi coronel Caicedo, muchas gracias. Mi mayor Mendoza, adelante. Gracias, mi coronel. Lo siguiente, con respecto, ahí dice desarrollo de actividades, pero no dice actividades lícitas o ilícitas, porque ahí estamos viendo que se desarrollan actividades de libre asociación como las guardias campesinas, las guardias indígenas y las cosas que nos están sucediendo acá en el país en manos del actual gobierno. Gracias, mi coronel. Sí, pero se entiende, mi coronel, que es todo lo que contempla la Constitución como norma de normas es porque está dentro del contexto de la legalidad, ¿no? No contempla situaciones que se salgan dentro del contexto legal. Por eso esos grupos que se forman a veces están al margen de la ley, ¿no? Y tocó un caso muy particular, ¿no? Que no existe ninguna norma en el Congreso. Hasta ahora el Partido Comunes presentó un proyecto de ley sobre las tales eh, rondas campesinas, se me olvidó, las asociaciones estas campesinas, Sí. pero no hay ninguna ley que lo hable como tal. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Mi mayor Mendoza.
no tenemos más preguntas, mi coronel, entonces, por favor, continuemos. Bueno, mi coronel, viene el artículo 39, que sí, este sí es como larguito. Dice: los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por la vía judicial. Se conoce Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan de derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Eh, Más adelante, cuando veamos los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a ver algo que está relacionado con este tema, que es el artículo 55, y creo que es el siguiente, el derecho a la huelga como tal. Y bueno, esto es un derecho que, digamos que en Colombia, con nuestra famosa ley consuetudinaria, la ley del vivo, le han sacado partida, pero si uno va a otros países, los sindicatos como tal y este tipo de asociaciones dan resultados. Yo recuerdo que estando activo, la policía me invitaron cuando estaban antinarcóticos a Estados Unidos y me invitaron allá en San Francisco y todo un día en una conferencia con unos líderes sindicales y uno queda asombrado porque ellos trabajan es para la empresa que le está dando el sustento y lo apoyan. Pero pues digamos que aquí en Colombia se ha generado, y no estoy estigmatizando, no estoy estigmatizando. Lo que quiero manifestar, y lo digo, es fundamental, el derecho de sindicalización es fundamental en las empresas, pero cuando tiene un pensamiento colectivo, no un pensamiento con interés personal como tal. Y eso es un derecho que hay que respetar, y es un derecho que todas las empresas, tanto el sector público como el sector privado, deben apoyar para salir adelante, pero digamos siempre y cuando cumplan con los requisitos, porque no es un derecho absoluto tampoco y tienen unas limitaciones, pero también le dan muchas gabelas a este grupo de sindicatos para que ellos puedan desarrollar su actividad y en especialmente a los representantes sindicales que tienen un fuero especial dentro de la actividad laboral que desarrollan. Ellos, inclusive, los que son líderes no desarrollan actividad como tal laboral, sino se dedican única y exclusivamente a su actividad sindical como tal, con el derecho a recibir sus salarios con sus honorarios respectivos. No sé qué preguntas hay al respecto. Vamos a ver, mi coronel ha levantado la mano mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo hago la siguiente inquietud. Pues hemos visualizado que a través de la ministra del Trabajo y el propio presidente, no sé si eso es una infracción o una falla de ellos, de exaltar la creación, fortalecimiento de los sindicatos para que ellos sean, e incluso se sobreentiende se analiza que se trata como de darle el poder empresarial a los sindicatos para que ellos hagan y deshagan dentro de las empresas. Gracias, mi Es- coronel. no, pues mi coronel, es que eso está dentro del proyecto de ley, ¿no? De la reforma laboral. Y pues los que han seguido el proyecto saben de que eso fue manejado por los sindicatos, especialmente FECODE, que aportaron las campañas de este gobierno como tal, y todo está direccionado a satisfacer, digamos, no las necesidades, pero sí los intereses de los sindicatos como tal
y muy poco, digamos, al tema del sector empresarial, de los empresarios como tal. Quizás de pronto mi coronel Villamarín, que ha manejado estos temas, les puede hablar un momentico sobre esta situación muy particular, pero simple y llanamente, ojo, esto es un proyecto que se está presentando en el Congreso que por lo que veo va a ser recortado ostensiblemente, porque, digamos, así como estaba a llevar a la quiebra a las empresas particulares como tal, porque el 95% está en miras a satisfacer esos intereses de los sindicatos que fueron los que apoyaron, digamos, esta campaña como tal. Mi coronel Villamarín. No, yo creo que lo que explica mi coronel Caicedo es suficiente y lo que vemos, como siempre lo hemos analizado en todos los eventos, es la ambición de esta gente de la izquierda que quiere ganarse a las buenas o a las malas. Y como explicaba mi coronel Caicedo al principio cuando nos habló de los derechos de la protesta y esto, ellos quieren legitimar todo lo que hacen, así esté por fuera de la ley, argumentando con cosas baladíes, siempre que es legal. Y entonces quieren meter ese gol, pero como dice mi coronel Caicedo, lo más seguro es que ya en el estudio les recortan un montón de cosas de las que pretenden. Pero insistimos, ellos lo presentan y si les muerden el anzuelo, pues cae el país. Pero lo vemos difícil. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, mi coronel Caicedo. No hay más preguntas por el momento y tampoco tenemos intervenciones en el Facebook. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Bueno, viene el artículo 40, este es bien largo, que está dentro del tema, digamos, de los derechos políticos como tal, y dice así: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para ser efectivo, este derecho puede. Y entonces ahí sí está lo del el partido que se pretende formar. El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura. Eh, bueno, y hay una normatividad que está relacionada con esto, que es el decreto 027 del 2023. Sigue, la autoridad competente conservará el ejercicio de vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos. Entonces, ese artículo fue adicionado también por ese decreto que fue avalado por acto legislativo que le dio esa facultad al Ejecutivo para hacerlo. Y ahí vienen las respectivas sentencias, cualquier cantidad de sentencias, y eso lo está reflejado para el que le guste los temas políticos, y es la primera ley que empieza a hablar bajo la sombrilla de esta Constitución de toda la organización de los temas políticos y del Congreso de la República, que es la Ley Quinta de 1992. Y a partir de ahí vienen otra cantidad de normas. Dice el segundo: tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. También hay un sinnúmero de sentencias y leyes que lo desarrollan. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Yo me detengo un momentico acá. La vez pasada hablamos, en la actualidad hay 36 partidos políticos. Quizás esto es lo que ha conllevado a que cada día se desprestigien más los partidos políticos porque no tienen una ideología contundente. Hay cantidad de partidos y yo miraba hasta con nombres extraños, y lo refrenda más el tema de la recolección de firmas, el tema de grupos, de asociaciones de ciudadanos como tal. Entonces, eso es lo que ha llevado para una posible reforma que estudiemos dentro de una constituyente, sería este tema sí es trascendental y fundamental de organizar el tema de partidos políticos, de partidos y movimientos y agrupaciones políticas en Colombia.
Luego sigue el cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley, que también lo hablamos, eh, que es una herramienta fundamental para los ciudadanos, pero que al final resultó manejada por los mismos políticos. El perdedor de la campaña política para la gobernación, para la alcaldía, al otro día está empezando a trabajar para revocar el mandato con sus amigos y con plata de por medio. Ni siquiera haber terminado el primer año, ya empiezan a conformar los movimientos, los mismos partidos que perdieron para revocar el mandato. Entonces, eso ha sido un barullo desde hace muchos años para acá, en la cual no ha estado presente la ciudadanía, eh, digamos como organización de grupos para eso. Siempre detrás han estado los partidos políticos y generalmente los que pierden la contienda electoral. Tener iniciativa en las corporaciones públicas, tanto en el Congreso como en la Asamblea y en los consejos, para presentar los proyectos respectivos de ley, y en los departamentos también para los acuerdos, en las alcaldías, perdón. Tenemos el sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Entonces, ahí está una de las más importantes creadas por esta Constitución, la acción de inconstitucionalidad como tal, que ha sido bien interesante y muy especial para declarar inexequible muchos artículos que van en contra de la Constitución. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta sección y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Hay una ley reciente, digamos que lo establece, para aquellos que tienen doble nacionalidad, que no podrán ejercer, por ejemplo, cargos como lo de ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, como tal, pero abajo en el mismo artículo también dice que para los respectivos ministerios y para el Congreso de la República como tal. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Y ahí terminamos este extenso artículo que condensa todos los derechos que tienen los ciudadanos en materia de conformar el ejercicio y el control político, de participar, no solamente de participar para una contienda electoral, sino de participar en, en lo que estipula el artículo 103 de los derechos, de las garantías que tienen los colombianos de participar en el ejercicio político a través de las 7 formas de participación en la democracia política de Colombia. Entonces, aparte del voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto. Bueno, eso lo iremos a ver cuando lleguemos a ese artículo como tal, porque es bien interesante y ahí sí yo creería que nos iríamos a ocupar un buen tiempo. Eso es por ahora. ¿Preguntas? Pues no tenemos la mano levantada de... Aquí nuevamente está mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Mi coronel, una pregunta con respecto a la parte de revocar y la defensa de la Constitución, prácticamente que están muy entrelazadas. ¿Qué pasa con la comisión de acusaciones que debía haberse declarado con impedimentos, o cuál es el proceso que deben hacer para defender la Constitución? Porque prácticamente están violando la Constitución al no tomar acción de, de revocar el mandato del actual presidente. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, yo le quiero hacer una aclaración. El tema de la revocatoria del mandato entre los mecanismos de participación ciudadana solamente es para gobernadores y para alcaldes. La Constitución no contempla para el presidente de la República. Entonces hay que dejarlo muy claro
Y eso en una posible constituyente, si la hay, debería incluir al presidente de la República. La comisión de acusación, que yo le digo comisión de absolución, no está para ese tema de revocatoria porque no lo existe constitucionalmente. La comisión simple y llanamente cumple un papel bien importante dentro de los aforados para la investigación, dentro de ellos el presidente de la República, magistrados de las altas cortes como tal, y hace las veces de lo que dice su nombre, una especie de fiscalía, una comisión de acusación para luego ir al Senado y luego ir a la Corte Suprema de Justicia, pero no tienen nada que ver con revocatoria del mandato. Bueno, mi coronel, creo y espero que todos estemos entendiéndolo supremamente bien. Y eso dé lugar a que pocas preguntas haya. Entonces, mi coronel Caicedo, no tenemos más manitas levantadas. Podemos seguir adelante, por favor. Bueno, ya terminó estos derechos, ya terminamos este ciclo de derechos fundamentales porque el artículo 41 lo vimos la semana pasada y pues precisamente está en que todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución, la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Esto lo vimos ampliamente, yo creo que nos demoramos más de 10 minutos en este artículo. Yo no sé si habrán más preguntas. Se presentaron bastantes inquietudes la semana pasada, entonces no Sí. sé si aún persisten. Bueno, vamos a darle la oportunidad a aquellos que no han podido expresar algo al particular y si no, le damos continuidad al programa. No sé, mi coronel Iván González, si tiene algo para tratar, por favor, adelante. No por el momento, mi coronel, muy amable. Ok, muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Morantes. Bueno, mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Tiene abierto ya el micrófono, mi coronel, pero no lo escuchamos. Bueno, veamos mientras tanto a mi... Adelante, mi coronel Carvajal, adelante. Escuchemos entonces a mi mayor Mendoza, que ha vuelto a pedir la palabra. Gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo, hay con respecto sobre esa parte obligatoria, ¿qué está pasando o qué debe pasar con FECODE, que no está haciendo esa capacitación, sino está haciendo es un adoctrinamiento ideológico en todos los niveles de la educación y no pasa nada? Gracias, mi coronel. Mi mayor, bueno, primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Que es que FECODE no da la capacitación. FECODE, como usted bien lo sabe, es un grupo sindical, es un sindicato de los maestros en Colombia como tal, pero influye muchísimo en el sector de los profesores eh, a nivel municipal, departamental y a nivel nacional. Ahí la responsabilidad toda recae sobre el Ministerio de Educación. Esa es la responsabilidad porque el Ministerio de Educación ejerce un control en materia de educación en Colombia y establece los parámetros. Entonces, yo lo decía la semana pasada, es en dónde están los organismos de control, en dónde está la Contraloría, en dónde está la Procuraduría, para exigirle a ese ministerio que cumpla a cabalidad con sus funciones como tal. Y internamente, dentro del Ministerio de Educación, ¿dónde están los controles con los colegios, con las entidades educativas, con las universidades, con los colegios, con las escuelas? Entonces, todo el peso recae es prácticamente sobre el Ministerio de Educación, que no está cumpliendo a cabalidad los parámetros constitucionales en el sentido de que el único artículo que está contemplado entre los derechos fundamentales como obligación es el 41.
Y a partir de ahí se fundamenta una buena educación en principios y valores democráticos, y que lo decíamos la vez pasada del estudio de esa cívica como tal, en materia individual, para luego trascender a una cívica comunitaria que conlleve a una convivencia pacífica, a una convivencia donde los ciudadanos puedan participar con conocimiento en una contienda electoral, que puedan saber elegir a sus dignatarios, a sus autoridades, que puedan participar libremente y con conocimiento entre los mecanismos de participación ciudadana, que revoquen un mandato de un alcalde o un gobernador con convencimiento, con conocimiento, que puedan hacer plebiscitos, que puedan actuar en la iniciativa legislativa desde el punto de vista ciudadano, pero esa educación no existe en Colombia, por eso no la hay y por eso es manipulada por los politiqueros. Y una pregunta un poco, digamos, semántica, pero que tendría contenido, mi colega Caicedo. Dice en la parte final, el Estado divulgará la Constitución. Pero al decirlo así, el Estado, bueno, ¿y entonces quién es el Estado? ¿O a quién le corresponde asumir esa función del Estado? ¿A la Pues presidencia? es que, mi coronel, el Estado es la institucionalidad. Si nosotros recordamos ese concepto, ese es el aparato institucionalizado como tal. Y entonces, cuando vamos a ver cuál es el aparato institucionalizado, pues son los 5 órganos que tiene el Estado colombiano. Entonces, el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, los organismos de control, la organización electoral como tal y los que tienen autonomía propia. Eso es la institucionalidad y a cada uno le corresponde desde su punto de vista divulgar la Constitución, pero en especial a la rama ejecutiva como tal, a nivel nacional y a nivel territorial divulgar, digamos, la Constitución. ¿Y cómo lo hacen? A nivel nacional a través de su órgano principal en educación, que es el Ministerio de Educación, de implantarla en todos los centros educativos como tal, a nivel departamental lo mismo, en colegios y escuelas, pero también a través de los otros ministerios, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera, tiene la obligación como tal. Cuando se habla de Estado, obedece a toda una institucionalidad, a todos los órganos que componen el Estado colombiano. Pero bueno, mire, está bien, ¿no? Eso lo entiendo yo cuando habla de la institucionalidad, pero de pronto habría que, pensaría yo que hay que completarlo mejor por la siguiente razón. Resulta que, por ejemplo, para otorgarle la personalidad jurídica a las fundaciones, a las asociaciones y a las corporaciones que no son de orden cooperativo o de orden gremial sindical, lo hacen las cámaras de comercio. Oiga bien, resulta que usted va y dice, vamos a crear la asociación tal, a la Cámara de Comercio. Entonces le dicen, aquí le hacemos una revisión, pero es bueno que pase por la alcaldía, que allá le revisan. Y en la alcaldía le dicen exactamente lo mismo. Aquí le damos un concepto, pero es bueno que le haga revisar de la Cámara de Comercio, porque al final no le vayan a devolver lo que aquí le aprobamos para que haya una sinergia. Usted hace el ejercicio y termina, dijéramos, conciliando el texto para que quede bien. Pero resulta que ahí viene otra figura que es rarísima. El registro de personería jurídica se lo da fundamentalmente en la Cámara de Comercio, porque en la alcaldía no le dan a usted ningún registro de funcionamiento de matrícula. Lo que le dicen en la alcaldía es, se revisaron sus documentos y están de acuerdo con el estatuto tributario número no sé qué y con la ley tal, tal y el decreto tal, pero no asume la alcaldía esa observación, digamos, el registro de darle esa vida jurídica. Y en la Cámara de Comercio le dan a usted un número y lo envían a la DIAN por derecho, ya tienen la coordinación electrónica y queda usted con la responsabilidad tributaria, con su organización y ya con lo que está de moda, tan pronto esté ejerciendo, tiene que hacer es facturación electrónica y todo. Entonces, ahí hay como un vacío, como que un pequeño enredo, como que una cuestión ahí medio parafiscal que no se entiende muy bien. Y entonces cuando dice el Estado, y resulta que estas entidades están cumpliendo unas funciones paraestatales, ¿y por qué allá no las meten en ese baile también?
No, mi coronel, bueno, eso fue una orientación muy amplia del tema de la fundación. Las cámaras de comercio son entidades privadas, pero que cumplen una función pública como tal. Entonces, esa función pública entra dentro de la parte estatal, porque no hay que olvidar que la misma Constitución y la ley lo desarrolla, le da facultades a ciertas entidades privadas para que desarrollen actividades públicas. Un ejemplo claro son los servicios públicos, el del agua, el de la energía como tal. En ese orden de ideas están cumpliendo con una función pública que es del Estado, por delegación como tal. Pero lo que usted dice es cierto, muchas veces el vacío no está en la Constitución, sino está en la ley que lo desarrolla, porque existen lagunas y vacíos jurídicos que a veces conllevan a un desgaste de las personas que van a tramitar la documentación como tal, pero eso sí es falla de quien desarrolla la Constitución, que es el legislador, y por ende muchas veces está dentro de la ley, pero no lo ha reglamentado el acto administrativo, llámese del presidente, del gobernador o del alcalde como tal, y en eso sí usted tiene toda la razón. Bueno, mi coronel, Mi no sé si- coronel. Muchas gracias, mi coronel. No sé, siguiendo el orden y para finiquitar este primer capítulo, damos la palabra a mi coronel Fuentes. Por favor, adelante. Bueno, muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín, mi coronel Caicedo y todos los presentes. Bueno, de pronto una pregunta para mi coronel Caicedo en cuanto al control que debe ejercer el Estado, que pues no se nota, no se ve con respecto a los indígenas, porque esa gente sí que hace lo que quieren aquí en Colombia. Reciben millones y millones y millones del presupuesto, es que para subsidios, para una cantidad de cosas, y eso pues prácticamente es un descontrol, no lo controla nadie, se supone que tienen que hacer escuelas, desarrollo social, vías donde ellos viven, pero eso no, eso realmente poco y nada, y fuera de eso, pues se vienen a las ciudades, se se van y cambuchan a donde ellos quieren, acaban con el medio ambiente y sigue el descontrol con ellos. Doctor, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo controlar esta gente, estos indígenas, o qué herramienta puede haber para ponerlos en cintura? Pues Gracias. mi coronel, mire, hay varias sentencias de la Corte Constitucional que manifiestan de que si bien es cierto, los indígenas tienen una protección especial constitucional por hacer parte de las minorías, y eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos a los derechos económicos, sociales y culturales, eh, y el Estado le va a dar un tratamiento muy especial y se deben respetar, digamos, la cultura y, digamos, los mecanismos internos que ellos tienen para manejar su comunidad. Pero ojo, no, y la Corte ha manifestado, no las platas que son del Estado, que son de todos. Eso sí tiene un control y es el control constitucional y legal a través de los organismos de control. Eso no es la excepción, eso no es una patente de corso para que ellos reciban ese dinero y hagan lo que les plazca y lo que están haciendo actualmente, que se llama corrupción. Para eso están la Contraloría, para eso están los organismos y las autoridades judiciales para que inicien los procesos como tal. Aquí no hay excepción, porque esas platas son del Estado, son del erario, es decir, es de todos los colombianos como tal. Y ellos tienen que someterse a un control de las autoridades como tal nacionales. Y en nosotros encontramos un desgaste porque son miles y miles y miles de millones de pesos que les han dado y en dónde están ejecutados esos presupuestos que le entregan a los indígenas. Vuelvo y repito, no es una patente de corso para que ellos hagan lo que ellos les plazca y lo que ellos quieran. Hay una planeación anual que ellos tienen que desarrollar y ejecutar,
pero pues las sanciones son escasas, son nimias y no se ven por ningún lado. Las sanciones sí están desarrolladas o están estipuladas en la ley como tal. Entonces, pues una cosa es que no lo hagan, que no ejerzan esa autoridad para controlar a los indígenas, porque la tienen que ejercer. Una cosa es que se respete en materia constitucional a las minorías como son, su cultura, su actividad interna que ellos desarrollan como cultura, y otra cosa es el manejo del erario, de la plata que le entrega el Estado colombiano para el desarrollo de sus diferentes actividades de construcciones, de vida, de implementación, de educación, etcétera. Sí, Muchas doctor gracias. Calle, pero mira, veamos, por ejemplo, la situación de lo que pasó en el Cauca y también parte de Bogotá. Así como dice la Constitución que hay que respetar sus creencias, sus tierras, una cantidad de cosas, ellos no respetan cuando se salen de sus resguardos. Ese Cali lo volvieron una nada. Los cultivos de caña también se apropiaron de una forma que, mejor dicho, ¿y qué respeto hay de ellos hacia la parte externa de donde ellos viven de sus resguardos? Ninguna. Y lamentablemente, pues esos entes de control, porque poco y nada. Usted tiene toda la razón, mi coronel Caicedo. La ley está escrita y está para aplicarla, pero realmente no la aplican. Bueno, y en este gobierno menos va a ser. Bueno, doctor, gracias. Totalmente de acuerdo, mi coronel. Gracias, mi coronel Caicedo, mi coronel Fuentes. Vamos a darle la palabra, no sé si quiera participar Olga Cecilia Mejía, ya para cerrar este capítulo primero. Tenemos también por aquí a Osvaldo Rodríguez. No sé si quiera participar. Mi coronel Carvajal ya solucionaría su problema de micrófono. Bueno, y tenemos también espero que sea mi doctor Martínez con el iPhone. Sí, señor, he estado muy atento. Muchas gracias, buenas noches. A esas explicaciones y esas enseñanzas y ese estudio que se viene haciendo de la Constitución. No tengo más sino que felicitar al expositor, el coronel Caicedo, que en unos momenticos se ha defendido como un verdadero héroe de la patria, porque trata de defender la Constitución cuando en realidad pues, lo que pasa es que no la cumplen, como acaba de decir últimamente. Está estipulado, está contemplado, está contenido, pero ¿cómo vamos a esperar que en un gobierno como el actual se vaya a tratar de aplicar normas que vayan en contra precisamente de la subversión o del desorden? Muy difícil, eso es lo que hay que ver, cómo se trata de como de independizar esa función de control constitucional para el Ejecutivo, porque o se le quitan los poderes o inclusive se le dan más poderes, pero con responsabilidad penal directa hasta el orden internacional. Muy interesante, hay unos artículos que los ha explicado muy bien y se ha hecho unas aclaraciones muy necesarias. Lo felicito, mi coronel Caicedo. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Villamarín, hemos dado la oportunidad a todos los que están presentes para que participen en el día de hoy. Ahí está mi coronel Carvajal con su micrófono abierto, a ver si podemos explicarlo, pues si no, para dar continuidad con el tema. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal.
No, definitivamente su micrófono está motec. Olga Cecilia, gracias. Gracias por su participación. Adelante. Buenas noches para todos. Pues la verdad que es la primera vez que entro a esta conferencia y pues está muy interesante y darles las gracias por todas las enseñanzas que no tengo que más aportar. Bueno, mi coronel Caicedo. Ahí me oye, Alarcón. Ay, sí, ahora sí. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. No, gracias, buenas noches. No, gracias. Muy interesante escuchar al señor coronel Caicedo. Muchas gracias. Pero mi coronel Muchas gracias, Caicedo, Alarcón no le contestó a Cecilia ni la invitó a que se nos integre. Sí, pero fue que interrumpió mi coronel. Bueno, sí, qué pena. Olga Cecilia, mi coronel Caicedo tiene algo para Olga Cecilia y mi coronel Carvajal. Pues para Olga Cecilia, imagínense, la Constitución, ahorita lo que vamos a ver, tiene una protección especial para una minoría muy querida que se llama las mujeres. No obstante ser mayor en número que los hombres, se ha considerado siempre una minoría porque siempre ha sido maltratada como tal y tiene una protección especial en la Constitución. Invitarla a que asista a estos eventos de análisis constitucional y bueno, que aporte sus ideas y también prestos a responderle sus inquietudes. Y a mi coronel Carvajal, pues muchísimas gracias, muy amable. Listo, mi coronel. Entonces, creo que tiempo suficiente. Mi coronel, como lo manifestó el doctor Martínez, se ha defendido ostensiblemente en estos 11 programas que hemos desarrollado hasta el momento, desarrollando el capítulo número 1. Ya entonces vamos a darle las gracias inicialmente a mi coronel Caicedo y le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Villamarín para efectos de algún cierre y la bendición por el día de hoy. Mi coronel Caicedo, muchas gracias, felicitaciones, fuerte abrazo. Gracias, mi coronel, igualmente para usted. Bueno, mi Coronel coronel Villamarín. Alarcón, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la disciplina, por la paciencia y por el interés demostrado en este tema tan fundamental, porque como lo veíamos en el artículo 41, es el único artículo de los derechos fundamentales que se vuelve obligación. El único, que es conocer la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de que un experto nos enseñe a conocerla y nos ayude a aclarar tantas dudas que tenemos, y por eso consideramos que todas las preguntas de pronto para un experto en derecho parecerán cosas intrascendentes o muy de reconocimiento implícito de bajo nivel académico en ese tema. Pero la verdad es que por no conocer la Constitución es que estamos como estamos en Colombia. Porque si ni siquiera conocemos qué es lo que nos rige, ¿cómo pretendemos participar en política o exigirle a quienes nos representan en la política, o por lo menos saber qué es lo que les corresponde hacer si no conocemos la carta fundamental que dirige todo eso? Pues primero que todo decirle a Olga Cecilia que la fundación hace esta actividad diaria entre semana, generalmente los miércoles, de acuerdo con el horario de mi coronel Caicedo, y seguimos estudiando la Constitución, que los anteriores capítulos que no ha visto los encuentra en la página web de la fundación y puede verlos y ver cómo se ha ido analizando artículo por artículo, pero que además no solo que la invitamos a este evento, sino a todos, que todos los días de 6 a 8 de la noche hacemos una información muy amplia de temas de estructuración política. Y también, desde luego, que traiga más personas y sobre todo señoras, jóvenes, amigas suyas, porque como le dice aquí mi coronel Caicedo, es cierto. En Colombia, más del 50% de los habitantes del país son mujeres.
quiere decir que son la mayoría. Y sin embargo, no solo que se les trata como una minoría, sino que no han tenido la participación política porque han estado alejadas de esta formación. Y lo que sí está demostrado, que lo hemos tenido como experiencia los militares, cuando hemos trabajado con comunidades en distintas regiones del país, es que las más entusiastas, las más colaboradoras y con quienes más se cuenta para cualquier proyecto comunitario que se haga, así sea de una construcción, fíjese bien, de una construcción de una escuela, de un puesto de salud, es con las señoras. Generalmente termina uno hablando es con ellas, porque son las que están más organizadas, las que tienen más habilidad de atraer la comunidad y de mover muchas cosas, sobre todo cuando hay actividades de interés para los niños, ellas están muy prestas a colaborar. Y generalmente en los barrios, las juntas de acción comunal, todas esas actividades siempre están en cabeza de señoras. La medicina está en cabeza de mujeres, porque ya casi que todo el mundo dice, voy a ir donde la doctora, donde la pediatra, donde la odontóloga, donde la cardióloga, es en la mayoría de los casos. Casi no se habla del hombre. Entonces tienen unos campos de trabajo muy importantes y es con ellas que tenemos que hacer todo este ejercicio. Ya yendo a lo que dice mi coronel Caicedo de la Constitución, nos ha repetido ya varias veces aquí, y muy bueno que nos lo repita mi coronel Caicedo y le pedimos que lo siga insistiendo, es en que la mayoría de las fallas que hay en el ejercicio de la política es por la falta de reglamentación clara, concreta y concisa de cada uno de los artículos que así lo exigen. Y eso quiere decir que que el órgano legislativo, por andar sanganeando y en otras cosas, y aprobando fast tracks y cosas que no hacen sino afectar el país, aprobando un poco de leyes y que el monumento no sé qué patrimonio regional, cuando se podría crear una ley y nombrar al Ministerio de Cultura que mediante acto ejecutivo resuelva eso y se quitaría ese problema y le daría mucha más actividad jurídica, actividad legislativa al Congreso. Entonces las fallas son de legisladores y al no haber legisladores, o mejor dicho, los legisladores no son eficientes por algo que mi coronel Caicedo nos ha explicado también aquí desde el principio. Es que como cualquier persona puede aspirar al Congreso de la República sin tener la más mínima formación en la formulación de leyes, que es increíble, no sabe de leyes, pero va a hacer leyes. Y siempre la disculpa es que el UTL y los asesores le hacen y le recomiendan, pero es que viendo todo esto que nos enseña mi coronel Caicedo, ¿con qué argumentos va a debatir una persona dentro de una comisión o en una plenaria del Congreso una ley si es que no sabe los fundamentos jurídicos? Y lo mismo que nos explicaba el doctor Úsuga en otro ejercicio y la esposa de él y la otra constitucionalista que vinieron. ¿Cómo va una persona a juzgar al presidente de la República por el solo hecho de que lo nombraron juez o parte del equipo que hace la investigación, mejor, en el caso de una denuncia contra el presidente, si ni siquiera conoce lo más elemental de qué es tipificar un delito, que creo que es lo primero que le enseñan a todo abogado, lo de la tipificación del delito, cómo se tipifica el delito? Y si de ahí no sabe qué se puede esperar, mucho menos cómo puede sustanciar bien un proceso si tiene que confiarse de lo que le haga un abogado que puede orar de mala fe y lo pones a firmar como funcionario instructor. Entonces son muchas cosas que demuestran que la falla está es en la legislación. Y lo decía muy claro mi coronel Caicedo ahora, el tema de los partidos políticos y movimientos políticos. Eso es una vergüenza lo que tenemos aquí. 35 grupos con nombres, como decía mi coronel también, hasta estrambóticos, extraños e incomprensibles. Y no sé cuántas peticiones hay más en curso en el Consejo Electoral que van a convertirse ya en que todos recuperan esa personalidad jurídica. Y lo que demuestra la anterior elección es que ningún grupúsculo de esos sirve para nada, sino para generarle gastos y costos al Estado y resultado cero. Entonces sí hace falta mucho la legislación en muchos aspectos y este particular de la conducción de la organización de los políticos exige clarito que toda persona que aspire al Congreso de la República debería tener, y ojalá se pudiera legislar en ese sentido,
Como mínimo, idoneidad que se pueda medir y verificar, conocimiento de los procedimientos y tener una tarea proyectiva de qué es la función del Congreso de la República y para qué sirve cada ley, cómo va a afectar a la sociedad, cómo va a ser, porque si lo vamos a ver, una ley también es como una especie de contrato social. Puede que esté diciendo yo una barbaridad jurídica, pero creo que si la ley de leyes es un contrato social entre el Estado y los asociados, pues una ley es otro contrato o un subcontrato, dijéramos, podríamos definirlo así. Puede ser una barbaridad, pero así me parece. Lo otro es que es muy necesario conocer la Constitución, pero lo más importante que nos ha vendido hoy mi coronel Caicedo de manera muy metodológica y muy, dijéramos, didáctica y pedagógica, es que no es solo conocerla, sino aplicarla, que es lo que no hacemos en Colombia. Entonces nos parece muy fácil que hay que cambiar todos los artículos, o unos, o algunos, y efectivamente a algunos hay que hacerles la cirugía, pero no es a todos, y lo que hay es que cumplir lo que dice ahí, y hacer que quienes tienen que reglamentarla, cumplan ellos con reglamentarla, y que la reglamentación se cumpla porque está bien hecha, y que haya alguien que le diga al Congreso de la República, oiga, pero es que ustedes están haciendo mil cosas y no han cumplido con lo elemental, que es terminar de reglamentar. Y eso quizás es un fenómeno que nos ocurre en todas las actividades. Y lo hemos puesto de ejemplo aquí muchas veces. En una organización social que se estructura en Colombia, comenzando desde una junta de acción comunal, si no está bien estructurado un club deportivo para ser más amplios en el ejercicio. Entonces, cuando ya está funcionando, aparecen siempre las propuestas de cambiar el estatuto porque es que le faltó, porque le sobró y porque además los colombianos vivimos enfermos de reformitis. No hemos cumplido lo que está escrito y ya queremos cambiar al otro día porque es que eso no me sirve a mí. Y como no me sirve a mí, entonces no le sirve al resto. Entonces es aplicar lo que ya existe y hacer que los que tienen que terminar de reglamentarla, porque todas las organizaciones son lo mismo. Se hace una constitución básica y se determina unos procedimientos para reglamentar cada una de las actividades. Y en el caso de los partidos políticos es así. Pero como no se cumple desde arriba, pues los partidos tampoco lo cumplen. Pero hay otro detalle de lo que nos deja mi coronel Caicedo de enseñanza y con este cierro. Es que ni el Estado está haciendo la sumatoria de institucionalidad para hacer cumplir la Constitución, pero viene también la contraparte. Es que nosotros como ciudadanos tampoco estamos haciendo el ejercicio de organizarnos en gobernanza para reclamarle al Estado que cumpla de una manera adecuada. Entonces, como no hay ni lo uno ni lo otro, termina en qué? En la violencia, en el choque, en el conflicto. Entonces el problema es de concepción, es de conducción. Y muy bien porque mi coronel nos abre los ojos que ese es el camino y es con el conocimiento de la norma de normas y con la fundamentación de estos aspectos que podemos concretar mejor el conocimiento alrededor de la Constitución y difundirle a nuestros conciudadanos que para poder hacer política, lo elemental y lo lógico sería primero conocer la Constitución y segundo tener un concepto de cómo se maneja la política. Y así podríamos salir de toda esa maraña en la que estamos pensando en líderes y salvadores y reunión de candidatos para resolver el país sin ni siquiera conocer, repito, esto que es lo esencial. Pues mi coronel Caicedo, muchísimas gracias a usted. Lo invitamos para que el próximo miércoles nos siga ilustrando. A los demás asistentes los invitamos muy cordialmente. Mañana tenemos un ejercicio, que lógico, la invitación también va para mi coronel Caicedo, que hemos venido haciendo una cuestión de análisis crítico, de pensamiento crítico. Y es que paralelamente con todo esto de la juridicidad de las leyes, el tema legislativo y el tema ejecutivo y los decretos y la organización del Estado y todo lo que tiene que ver con lo que a diario manejamos aquí para tratar de ilustrarnos, hay una realidad, es que las sociedades siempre van adelante de lo que pretenderían los estados empujar. Es al contrario, es el desarrollo de la sociedad la que hace que el Estado reforme las leyes y no la visión que tenga el Estado para reformar las leyes como no sé, o la organización social como nos hemos desarrollado. Entonces, ¿a qué llegamos? A que esté en el mundo en boga y está cogiendo todos los días más fuerza y más fuerza el tema de la inteligencia artificial.
Y tenemos gente que quiere hacer política para manejar comunidades que van a estar operando alrededor de la inteligencia artificial cada vez más cerca. Y resulta que los que van a manejar eso no tienen ni la menor idea ni les interesa. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese punto de cruce? Y hemos hecho una cantidad de ejercicios, pero el tema es tan amplio que todos los días salen elementos, otros hay que reiterarlos. Ya llevamos 4 jornadas que han sido todas muy interesantes y muy participativas. Mañana retomaremos una nueva y seguiremos empujándole a eso. Entonces, invitados todos a participar. Sus ideas son valiosas y atraer personas a que nos acompañen. Y por lo demás, continuamos con las actividades diarias de la Fundación por la mañana y por la noche en este intento de formar pensamiento estratégico y mentalidad estadista. A todos mil gracias. Nuevamente, mi coronel Caicedo, nuestro agradecimiento en esta su casa y mil gracias porque nos está ilustrando sin otro interés que el de aportar a que seamos mejores ciudadanos todos. Que Dios nos bendiga y una feliz noche para todos. Bueno, feliz Buenas noche. noches para Gracias, mi todos. coronel. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias.